Un programa plural, conducido por el periodista Sócrates Francisco, director de la prestigiada revista Mundo Legislativo. Un programa incluyente, donde se escuchan las voces de todos los parlamentarios de las fracciones representadas en el Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En Parlamento, un programa en donde en cada emisión se abordan los temas que le interesan a usted y que afectan su vida, con los especialistas que saben de lo que hablan y, por supuesto, con usted, que también participa con su opinión. Con ustedes, el periodista Sócrates Francisco. Bienvenidos a una emisión más en Parlamento. En esta ocasión vamos a platicar con el senador del Partido Revolución Institucional, Carlos Jiménez Macías, sobre varios temas. Uno crítico para todos los medios de comunicación, que es la censura que ha tratado de imponer o que está tratando de imponer el presidente Felipe Calderón a través del recorte de la publicidad, sobre todo a los medios críticos y sobre todo a los medios impresos. Hay una orden tacante de su Oficina de Comunicación Social en el sentido de no dar una sola línea de publicidad a todas las revistas en este país. Drástica la medida. Conoceremos la opinión del senador Jiménez Macías, así como su postura en cuanto a la crisis económica, el tema de seguridad, la participación del ejército en labores de cuidado y vigilancia en el país. Vamos a ver qué dice el senador. ¿Cuál es su opinión respecto a la actitud que ha adoptado el gobierno del presidente Felipe Calderón a los medios críticos a su gobierno? Y ahora, pues no solamente a los medios críticos, sino a los críticos y no críticos, ha suspendido la publicidad y está manejando el presupuesto del gobierno federal y del gobierno público de acuerdo a una recomendación de CNDH de manera discrecional y facciosa. ¿Cuál es su opinión, senador? A mí me parece muy desafortunado. Yo creo que nunca como ahora en México todas las instituciones del poder público, y en ello incluyo, por supuesto, también al legislativo, tenemos que ser muy impulsores de una mayor libertad de prensa, mayor libertad de expresión, y debemos de afianzar incluso la fortaleza de los medios de comunicación. Los medios de comunicación finalmente cumplen una función social fundamental en el país, pero también, bueno, son empresas que necesitan salir adelante económicamente, y el gobierno históricamente, y no solo en México, sino en todos los países, contrata con los medios de comunicación publicidad, que de todas maneras gastan ese dinero, y me parece que la señal es muy desafortunada cuando se arranca primero con medios de comunicación muy críticos que no han compartido la visión de gobierno que tiene el presidente Calderón, y después, bueno, en una medida a mi juicio excesiva, involucra a todos los medios escritos con un menosprecio absoluto a la validez de estos medios, creyendo que, no estoy en contra de ello, por supuesto, pero creyendo que basta con los medios electrónicos para poder tener una comunicación con la sociedad. Me parece que es un error. El mercado y los nichos de informativos hacia muchos sectores de la sociedad mexicana se da a través de la lectura de la información. Hay una apreciación general en muchos legisladores de que el gobierno de Felipe Calderón no escucha, y si escucha no hace caso. Parece ser que ahora no solamente ya no escucha, sino que además ya no quiere leer. Sí, yo creo que en la medida en que este gobierno se ha visto mal calificado por la sociedad, en la medida en que no ha dado los resultados que la sociedad esperaba de este gobierno, y que se ha reflejado en una derrota muy fuerte para el partido en el gobierno, en esa medida también parecería que el propio presidente asume una postura muy crítica. Ahora, por ejemplo, lo está haciendo con los gobernadores. Tiene una campaña que yo llamo de chantaje hacia el poder legislativo, hacia las cámaras, que me parece absurda y totalmente desproporcionada, porque
yo no creo que la sociedad le va a creer que si nosotros votamos en contra de más impuestos, estamos votando contra los pobres. Eso es un absurdo total. Pero bueno, entonces como que ha entrado el gobierno en una etapa, yo diría como de desesperación, ¿no? Yo espero que el presidente se serene, tenga una conciencia más clara de que así es la nueva sociedad mexicana, que una sociedad democrática se comporta de esa manera y que también él se comporte muy democráticamente. Senador, hay una apreciación general en el sentido y en la opinión de economistas, de especialistas de finanzas en México y en el mundo, en el sentido de que vamos a contracorriente o de que por lo menos el presidente Calderón presentó un paquete no solamente impositivo de manera brutal para sacar hasta el último centavo a la gente, sino un paquete recesivo que va contra natura de la opinión de los especialistas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que la propuesta del presidente es absolutamente absurda. Bien lo dices, todos los expertos internacionales, yo no he oído uno solo que diga lo contrario. Y por ejemplo, además tenemos a los países que están saliendo de la crisis, ¿cómo lo están logrando? Si no queremos ir muy lejos, veamos a Brasil, por ejemplo. Brasil no ha aumentado impuestos para enfrentar la crisis financiera. Lo que ha hecho es crecer la economía a través de ajustes en el gasto del gobierno y incluso hay mayor apoyo en lugar de quitarle dinero a la gente y a la empresa. O sea, no es el camino correcto. Primero hay que hacer que esta economía crezca y creciendo, pues hay posibilidad de poder incrementar impuestos, pero tenemos de por sí una economía deprimida. Aumentan quieren poner un impuesto al consumo y no hay consumo, entonces menos va a haber consumo, porque entre más impuestos, la gente menos va a poder gastar. Si no hay consumo, no se reactiva la economía, no se crean empleos. Es absolutamente contradictoria la propuesta del presidente a lo que están haciendo las naciones que están superando la crisis financiera. ¿Cree usted que el legislativo, sobre todo en Cámara de Diputados, podrán enmendar el paquete fiscal o le van a dar nuevamente la aprobación? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a tener una propuesta nosotros que le ayudará al país a que la economía crezca, no de ninguna manera a deprimirla más. Nosotros vamos a apostarle a que se generen empleos y que con ello, por supuesto, las empresas se fortalezcan y que el poder adquisitivo también de la sociedad se beneficie. Parece ser que la política en materia de seguridad y respeto a derechos humanos o hay una estrategia equivocada o ni siquiera se percibe. ¿Cuál es su opinión al respecto? Vinculado con los derechos humanos. Evidentemente, cuando los gobiernos toman medidas de esta naturaleza, sí hay un riesgo permanente de que se violenten garantías individuales y, por supuesto, dentro de ellas los derechos humanos, ¿no? Es una línea muy delgadita entre la aplicación de la justicia o la persecución del delito y los derechos de las gentes, ¿no? Entonces sí es un asunto delicado. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer mucho a la institución de protección a los derechos humanos. Nosotros tenemos que buscar que la decisión que vamos a tomar en los próximos días responda a esta visión que tú planteas. Hay que combatir la delincuencia, el crimen organizado, pero hay que preservar siempre la garantía de respeto a los derechos humanos. Habría que legislar para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuviera más fuerza en sus recomendaciones o respecto a sus recomendaciones. Sí, la verdad que sí. De hecho, en los países más avanzados en materia de derechos humanos, la defensa de los derechos humanos está a cargo, como bien lo dijiste, de un ombudsman, que no es necesariamente lo que nosotros tenemos, porque la Comisión de Derechos Humanos no tiene una